Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Acosta. Espero se encuentren bien. Y digamos que el fin de este video es explicar el proceso y el análisis que lleva a cabo para desarrollar lo que es la prueba de bases de datos. Inicialmente lo que hice pues fue descargar los scripts de las creaciones, crear pues todas las tablas en mi entorno local, en mi instancia local. Y de esta forma, sí, creé con lo que es el diagrama relacional y lo ordené, digamos que para tener una visual pues más específica del proceso, ya que pues es un poco complejo, pero entonces aquí pues puede identificar mejor, digamos que el flujo de los datos. En este caso pues identificó que hay como cuatro líneas de permisos o permisos que puede tener un usuario. Esto a nivel entidad y a nivel registro. Entonces, como es en este caso los permisos record y permisroll record son a nivel registro y permiso y permisroll son al nivel de entidad. Pero esto digamos que toma dos caminos, un camino por el usuario y un camino por el rol. Aquí lo que tuve que hacer en este caso fue relacionar, digamos que adicionalmente a las tablas que ya estaban, fue agregar una llave foránea en el usuario, en el user company, el role ID. Esto para poder identificar, digamos, cuál es el rol que tiene cada usuario. Y de esta forma relacionar asimismo los permisos de ese rol a ese usuario. Esto, digamos que siguiendo pues, la jerarquía que encontré y que pienso que puede ser mejor, que es en este caso dar prioridad a los permisos del usuario. Entonces, si un usuario tiene un permiso hacia una entidad, un permiso X, pero en su rol también tiene permiso a esa entidad, pero con otro permiso Y, permiso diferente. Entonces, en este caso lo que se hace es que se excluye el permiso del rol y se toma por defecto el del usuario. Asimismo, el permiso record cuando hacemos la consulta de permisos a nivel registro, es más importante o es, si digamos que es prioritario, el registro que está en permiso user record. Sobre permiso user, digamos que ya los demás permisos los seriaría pues de permiso user. Si ese usuario tiene un permiso para esa entidad específica, los tomaría. Pero primero tomaría los que estén en permiso user record. Sí, serían como los primeros. Solo orden sería permiso record, después permiso user y después lo que venga pues del rol, ya sea para la entidad o para el registro. Y listo. Y pues estas dos tablas son pues las entidades como tal que están guardadas en la tabla de entidad, en este caso para las pruebas. Y pues el tema de este proceso es que pueden ser tablas, o sea, cualquier tabla, con cualquier nombre, con cualquier número de columnas y demás, nombre de columnas. Entonces, digamos que esa parte ya es más dinámica cuando, cuando se habla a nivel de registros de las tablas y pues de las tablas en particular, y las entidades que vamos a consultar. Listo, pues ya habiendo entendido el proceso, lo que hice fue empezar a hacer el SP, un procedimiento almacenado, que en este caso pues, recibe dos parámetros, que es el ID del usuario que vamos pues a consultarle los permisos y la entidad sobre la que queremos ver los permisos, ¿sí? Si el usuario cuáles permisos tiene con respecto a la entidad que le vamos a consultar. Aquí declaré una variable de rol, una variable de permission zero, que lo que hace inicialmente es como pues recibimos un usuario y este usuario tiene un rol, aquí lo que se hace es identificar ese rol. Esto ya para un cálculo pues digamos que más al final del proceso, pero digamos que es necesario el rol para poder relacionar el usuario con los permisos de ese rol que está asignado al usuario. Y el permission zero, que aquí lo que hace también es pues dinámicamente identifica cuál es el permiso que tiene todo en cero, ¿sí? Que no puede dejar, ni leer, ni actualizar, ni borrar, ni absolutamente nada. Este permiso lo uso para llenar cuando, como digamos que la idea que tengo es que ya al final muestre cada uno de los registros. Así digamos que tengo no permisos.
sí tiene permisos, pero tiene permisos todo en cero, es decir, el permiso cero en este caso que llamé, para que ya pues finalmente traiga una tabla con todos los permisos específicos. Y listo. Inicialmente creé varias temporales para el proceso. Esta temporal que es de PermiUser trae específicamente pues la información de PermiUser, o sea, el permiso de un usuario, hasta si es del usuario hasta el permiso, o sea, desde el usuario hasta el permiso, pues se va haciendo la relación y esto sería lo que se guardaría en la primera tabla, la primera query. Esto a nivel de entidad y el otro es el del rol, que es lo mismo. Y aquí identifico pues el código del rol y el código del permiso. Empezaría desde el rol, recorrería hasta el permisrol y finalizaría en el permission. Será lo que se estará guardando en esta tabla. Y ya digamos que es lo mismo acá, pero a nivel de registro. Entonces, a nivel de registro de usuarios y a nivel de registro de roles. Aquí agrego unas tablas, digamos que adicionales, auxiliares, que en este caso es temp user recording missing, que hace referencia a los registros que están faltando. Entonces, a lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, si en la entidad, en este caso es de registros, pero por ejemplo a nivel entidad, de todas las tablas queremos excluir una sola entidad. Entonces ponemos el código de la entidad, ponemos el código de la entidad, el permiso que le vamos a asignar y si en este caso es true. Entonces, digamos que si fuera false, en caso de ser false, lo que hace es que excluye todos los demás y todos esos demás, digamos que no tendrían ningún permiso asociado como tal en este momento o ningún registro específicamente, estaría como vacío. Entonces, si hacemos la query, pues no traería nada porque no tiene ningún permiso. Entonces, lo que hago con esta tabla es llenar los registros faltantes con un permiso que en este caso sería el cero, y permiso cero. En el caso de los registros, eh, tiene dos validaciones. Primero, hay valida en la tabla en la tabla de permiuser. Sí, o sea, si no encontró los permisos en la tabla de permiuser record, va y valida en permiuser. Y esos de permiuser son los que se le asignarían a los registros que están pendientes por asignar, sí. Y bueno, en este caso, pues todas las temporales las creé al inicio y ya después hice el proceso de inserción en cada una de estas temporales. Y como comentaba, en permiuser iría todo el flujo de datos que corresponde a permiuser, solo para, digamos, para usuarios a nivel entidad. En este caso, pues son las relaciones normales, teniendo en cuenta las llaves primarias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si hay una compañía que está inactiva, pues no la va a mostrar. Va a mostrar solamente las que estén en estado activo, así como para el usuario como para la compañía. Y para lo que es la entidad. Si la entidad está inactiva, tampoco mostraría información. Em, en este caso, lo único, digamos que se hizo diferente aquí fue la relación con Entity Catalog, ya que, como vimos, el include, cuando es uno, significa que ese registro específico, esa entidad específica, va a tener los permisos que le estamos asignando. Y el exclude, que es cuando este campo queda en cero, es lo contrario. Los registros aparte de ese campo van a tener ese permiso. O sea, todos los registros menos ese van a tener el permiso que estamos asignando. Fue la manera en que lo entendí. Entonces, como es de esta forma, la relación la hice con dos posibilidades. Cuando sea uno, cuando sea cero. Cuando sea uno, relaciona directamente eh, el ID de la entidad de, de Entity Catalog con el ID entidad de permiuser, que es la tabla que, pues, que contiene el permiso. En caso de que sea uno, en caso de que sea cero, es lo contrario, va a ser los diferentes. Pues como son los diferentes, los registros de ahí para abajo pues, van a tomar ese permiso. ¿Qué pasa en ese caso? Que queda faltando el primer registro, es decir, todos los demás permisos quedan con un permiso asignado, pero el primero queda sin ese permiso. Entonces, es lo que se cuadra aquí más adelante, permiso user.
Pero antes de eso, hago un borrado de duplicados. Este se hace en caso de, digamos, tener más de un registro asociado al usuario hacia la misma entidad. Digamos, si tiene otro permiso asociado o en caso de que una entidad tenga un permiso por include, agregado por include, y otro excluido, ¿sí? Permiso incluido, otro excluido. Entonces, digamos que si la entidad uno le puso un include para el permiso 3, pero a la entidad 3 le puso un exclude para el permiso 4. Eso significa que al aplicar el exclude, todas las demás registros van a tener ese permiso 4. Pero entonces, como ya, digamos, en el 3 ya teníamos asignado un permiso, lo que hace es que se borra el duplicado del segundo, dejando como prioridad el permiso que se asignó por include, en este caso. Ya después se hace la inserción en este caso, de los registros faltantes. Es decir, por ejemplo, tenemos un include, pero nos faltan muchos registros. Sí, o sea, de ahí para abajo no hay ningún registro de nada. Entonces la idea es que estos registros pues ya queden con el permiso cero, en este caso. Pues como es a nivel entidad, sí, como es a nivel entidad, digamos si yo aplico un exclude, todos quedarían en blanco y pues no habría permiso. Pero entonces digamos que la idea o, o si el eje principal que tuve como idea es que se llenen todos los permisos, o sea, sí queden todos los registros, pero cuando no lo encuentre, por defecto, aquí agrego una columna para identificar esto, que el registro se insertó por defecto, es que todos esos registros queden con el código cero, o pues con el permiso que tiene todos los códigos en cero. Y esto para poder identificar, pues, de una mejor manera el usuario específicamente qué permisos tiene. Así no tenga permisos, todos quedarían en cero. Después ya va la extracción de los mismos permisos de usuario, pero a nivel de registro. En este caso es muy, bueno, sí cambia, es similar, es que la es similar, pero cambia en el sentido de que ya toca hacerlo de manera dinámica. ¿Por qué de manera dinámica? Porque ya toca entrar a consultar los registros de la tabla, pero como la tabla no es una tabla que tengamos pues el nombre especificado, sino es una tabla que está dentro del texto de otra tabla, o sea, dentro de la columna de otra tabla. Entonces lo que se hace es extraer ese nombre. Entonces, ¿cómo se hace? Inicialmente, pues como nosotros pedimos el parámetro del ID de la entidad, entonces aquí se crea la variable table name y se le asigna un select de ese entity name, o sea, el nombre específico de la tabla, teniendo en cuenta el filtro de que el ID sea igual al ID que, es el que nos llegó en el procedimiento almacenado, en el parámetro. Esto para usarlo, digamos, el table name se usa aquí en esta parte, en este inner join. Y pues la lógica, como vemos aquí, es la misma. Digamos que en caso de ser uno, se relacionan directamente las columnas. En caso de ser cero, se hace con los registros diferentes. Esto pues lo mismo, para llenar toda la tabla. En este caso, pues se sacaron dos, el table name y el primary key. Este primary key es para el tema de records, o sea, es el récord que se relacionaría aquí en Permit User Record. Ese iría relacionado con ese mismo número de la columna de la llave primaria de la tabla que estamos consultando. Puse por defecto la llave primaria porque me pareció como más conveniente, digamos que para el tema de la integridad de datos, porque al hacerlo, digamos que en un orden, por ejemplo, no sé, coger la tabla y ordenarla por defecto y que digamos que esa tabla ya, si ordenarla por defecto, ese orden, digamos que al relacionar los códigos de acá, de permi role include, no, no sería muy conveniente. Entonces aquí lo que hace es que calcula dinámicamente pues lo que es la llave primaria. En este caso, pues sí, obviamente tiene que ser una llave primaria de una sola columna y tiene que ser una llave primaria pues que tenga este nivel de registros identity pues en un orden para que asimismo el permiso también tenga el orden. Bueno, aparte de esto, aquí solo se ejecuta el SP, se llena la tabla de permisos y récord. Lo mismo, se hace un borrado de duplicados en caso de que hayan registros asociados al mismo usuario de la misma entidad, pero con diferente permiso.
y el llenado de la tabla a los cuales pues el usuario no tiene asignado permisos. Esto también toca hacerlo dinámico. Anteriormente en la de, de, de a nivel entidad no tiene que ser dinámico, pero entonces aquí pues si está el problema, entonces toca hacer lo mismo y por eso se creó la tabla de se use record missing para identificar los registros que están pues pendientes o que no están. Y aquí ya se hace algo diferente, que es actualizar los registros que por defecto llegaron ahí, se actualizan haciendo una relación entre la tabla de estos registros que tenemos pendientes con la tabla de permi-user, donde pues coincide el usuario y el nombre de la tabla. Y aquí se le va a asignar al ID del permiso, va a cambiar. Es decir, como aquí lo estamos relacionando con permi-user, que es la pues, base a nivel entidad, entonces, ¿qué hace? Que cuando no encuentra registros en permi-user record, va y los busca en permi-user. Entonces ahí los asigna, le asigna el ID del permiso, vimos que lo cambia porque en este caso como es un permiso que está en cero, toca que sea actualizado y lo actualiza al permiso de la tabla de permi user, es la anterior. Y listo. Y finalmente, pues ya se hace la inserción en permi user record de los registros que calculamos aquí, los registros faltantes, pues que en este momento ya están asignados los permisos según la tabla de permisos. Por aquí se insertan otra vez los que están faltando, los que se volvieron a calcular, ya sea que se hayan asignado por defecto con un permiso en permiso cero o que se hayan asignado heredando el permiso del permiso que tiene ese mismo usuario para esa misma entidad, pero en la tabla de permit user. Ok. Para el tema de rol, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí, pues digamos que cambian algunos temas de relaciones y demás, pero el proceso, digamos que lo mismo, se inserta en rol la relación inicial, si es uno, o si es cero el include, va a relacionar el ID de la entidad o lo va a relacionar de una manera pues excluyente a los diferentes. Y lo mismo, se hace el borrado de duplicados, después se hace el tema de la inserción de las entidades que están restantes. En este caso, pues no tiene que ser dinámico y tampoco tiene que ir a heredar eh, permisos de otro lado en este momento, porque solamente están calculando los permisos de ese rol, pero como no tiene heredar, entonces por defecto se le pone el permiso cero. Aquí en esta parte final, vemos que hace un inner join con permission y que le asigna el permiso cero a los roles que estaban faltando. Y listo. Ya pues, normal, sigue el permis role record, que lo mismo es una query dinámica con todos los procesos y borrados, los faltantes. Después hace una inserción final a la tabla con los que estaban faltando. Y, y listo, digamos que ya después de hacer todo este proceso, nos quedan cuatro tablas que serían esta, permis user, permis user record, permis role y permis role record. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vuelvo al procedimiento, aquí queries finales, es la misma query, sino que aquí tenía otras, pues las tablas específicas. Entonces, aquí ya finalmente solo se hacen dos consultas. Una para identificar, digamos que los permisos a nivel entidad de ese usuario, relacionando lo que es el permis user y el permis role. Y lo mismo para el nivel de registros. Se relaciona permiso record y permis role record, dando prioridad a los permisos de permis user. Permis user, sí. Esto lo identifiqué con la columna que había creado anteriormente, que era inserted by default. Entonces, aquí en este caso, como es cero, digamos, cuando es cero significa que no fue un registro que se insertó por defecto, sino que es un registro que viene directamente desde el permiso y que se configura. Entonces, cuando está en cero, toma de permis user, o sea, todos los datos de permis user, el código del permiso, y si puede crear todos los datos, los toma directamente de la tabla de permis user.
En caso de que sea un uno, significa que fue un registro que se asignó por defecto con el permiso cero. ¿Sí? Se asignó por defecto con el permiso cero. Entonces, en este caso, sí ya tiene que mostrar es el código del permiso, pero el rol. En este caso, va y busca en el rol si tiene o no permisos, si tiene los hereda y los pone acá. Sin embargo, pues siempre va a tener permisos, porque como comenté, todas las tablas quedaron llenas. En caso de que no hayan registros, va y lo toma en cero, el registro cero. Y asimismo, pues entonces va a mostrar acá en la consulta final la relación entre ese usuario y esa entidad, pero con todos los permisos en cero, pues sí, en caso de que se diera el caso. Y para el tema de los registros, pues es lo mismo. Muestra así la relación, dando prioridad a los del usuario y mostrando pues, las columnas específicas. Y ya al final quedaría así, solamente es, bueno, la ejecución del proceso. En este caso tengo unos cuantos registros, pero pues mostraría las dos tablas. Una que es la relación del usuario con la entidad a nivel entidad y otra que es la relación del usuario con la entidad a nivel registro. Vale, entonces como vemos en este caso, mm, bueno, me disculpo por el video, quedaron como las columnas sin apodo, sin nombre en esta parte, pero entonces esta columna que está aquí hace referencia al permiso, sí, al permiso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el usuario uno Esteban, hacia la entidad 3 tiene full access, el permiso número uno que tiene acceso pues a todo. Eso lo verificamos en permiso. No, ese registro no viene de permiso, viene de permirrol, sí. Porque aquí está asociado a la entidad 3 el permiso uno el usuario uno pero hacia la entidad 3. En este caso estamos consultando la entidad 2. No, perdón, estamos consultando la entidad 3. Entonces, en este caso, el permiso administrador número uno vendría directamente del, sí, el rol. Entonces, in- include cero, listo. Del rol, sí. Y en cuanto a registros, digamos, en este caso el 5 vamos a permirrol record, permirrol record y permiuser record. Entonces, en este caso, estas dos tablas, tenemos que en cuanto al rol record asociado a la entidad 2 bueno, este es asociado a la entidad 2. En permiuser record sí es asociado a la entidad 3. Es como está asociado a la entidad 3 y dice que el registro del permiso 5 debe ser un include. Es como es un include, solamente va a afectar ese registro. O sea, le va a asignar el permiso 5 a la entidad 3 y a ese registro. Entonces, como vemos aquí en la tabla, este es el único registro que tiene el permiso 5. Los demás tienen el permiso 1. ¿Por qué? Porque crearon el permiso del flujo de la entidad específicamente. Sí, entonces así es el otro llenado. Cuando no es por defecto, en este caso para los records, primero ahí buscan la tabla sí, en este caso en la otra tabla, que es la de entidades, va y busca si encuentra el permiso y si lo encuentra, los demás registros que están pendientes les asigna por defecto ese permiso. Y al que está, pues digamos que ya registrado, modificado, pues lo deja igual, como está. Y listo, pues ese